Este, ahí se pueden ir conectando los compañeros que falten. Quería preguntarles inicialmente, ¿cómo les fue? ¿Se compartieron los resultados? ¿Todo bien? Sí, profe. Yo creo que están todos completos ya. Ok, perfecto. ¿Han tenido oportunidad de ver el reporte? ¿Cómo les ha ido por ahí? Profe, yo le estuve viendo y No, profe, pero ya. se ha preguntado en la plataforma porque yo, digamos, el carbohidrato no me dio chance de hacerlo. Entonces preguntaba por lo de las imágenes, pero sí, ya me contestaron de que puedo buscar imágenes de referencia. También les iba a preguntar, varios compañeros compartieron fotos que ellos tomaron en el laboratorio. Son ¿Podríamos esas. poner esas? Sí, son Ajá, esas, podríamos digamos. poner esas La y nada más idea, le damos el crédito a ellos. la idea acá, digamos, digamos, hay resultados, por ejemplo, de las prácticas de lípidos que los van a tener también los compañeros que no alcanzaron a hacer esa parte, que alcanzaron a hacer la parte de carbohidratos. Y hay otros, ¿verdad? Y al revés, ¿verdad? Como ustedes, que empezaron con la parte de lípidos, entonces no les dio tiempo de hacerlo de carbohidratos, o no todo al menos. Entonces tienen los de los compañeros. Yo lo que sí garanticé, digamos, lo que sí revisamos fue que las dos prácticas se hicieran completas, ¿verdad? Para que se pudieran compartir los resultados. Entonces, los resultados, digamos, son de todos ustedes, ¿verdad? Úsenlos como propios, ¿verdad? Discútanlos. No tomen resultados de referencias de internet ni nada de eso, o sea, que sí sean los resultados que obtuvieron en el laboratorio, ¿verdad? Las fotos que, por eso yo estaba discutiendo el otro día de que no se les olvidara mandárselo, compartirse todo, ¿verdad? Porque eh, vamos a discutir los resultados que se hicieron en el laboratorio tal cual. Ya sea que algo esté bien o que algo esté mal, digamos, si alguna prueba dio raro, lo que sea. Ese fue el resultado del laboratorio y ustedes tratarán de explicar por qué, ¿verdad? Pero este, utilicemos esos, los de laboratorio. ¿Qué más? Bueno, respecto al informe, ¿alguna otra cosa? Creo que había una pregunta, creo que Aaron me había hecho una pregunta en el correo. Vamos a ver, era algo de... Sí, sí, yo le he hecho una preguntilla ahí. Voy a revisar cuál era. Profesor, una pregunta. ¿Este Ajá. reporte corto es nada más seguir el esquema que está ahí? Sí, digamos, esa es la mayor diferencia entre los reportes cortos y los reportes largos. Eh, en el reporte corto casi que es como llenar la plantilla, ¿verdad? Aquí está la plantilla con unas preguntas en específico. Ustedes llenan, ¿verdad? De su nombre, llenan las cosas que se le piden y ese es el reporte. El reporte largo ya es un formato, ¿verdad? Que por ahí está, que ya ustedes como que elaboran un poquito más, pero digamos, no, la idea no es que de todas las prácticas se haga un reporte de la otra manera, ¿verdad? Porque es mucha más carga de trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las partes donde les piden fotografías, digamos, si ustedes tienen, qué sé yo, todos los tubos, yo me imagino que no, pero si tienen, digamos, todos los tubos en la misma foto,
ahí los ponen todos, que se entienda cuál es cuál, ¿verdad? Lo pueden, no sé, editar la foto y ponerle, ¿verdad? Ahí no sé, con flechas, este es tal, este es tal otro, este es tal otro. Si son fotos separadas, pueden poner varias fotos, ¿verdad? Una opción es, por ejemplo, si uno agarra la tablita, ¿verdad? Y digamos, eh, qué sé yo, le agregan, vamos a ver, en el clic derecho, perdónenme que el Office mío, la computadora mía está en inglés, pero, ¿verdad? Digamos que uno le agrega aquí varias celdas, ¿verdad? Y le agrega, aquí abajo también, por ejemplo, ustedes le podrían poner, no sé, que este es de glucosa, y aquí viene la foto, ¿verdad? Este es de, no sé, almidón, este es de papa, por ejemplo, ¿verdad? Si las tienen separadas. Si en una misma foto hay varias, pues ahí señalan en la foto, no sé, con paint o alguna cosa, pero sí que se entienda cuál es cuál, ¿verdad? Y que incluyan las de los tejidos que se hicieron también, que me parece que son los 4 que están ahí en el procedimiento, ¿verdad? Que las incluyan también, porque de hecho está interesante. Algunas pruebas dieron un poquito diferente, ¿verdad? Con el tejido, porque también al final, como el tiempo apremiaba, le echamos el trozo y no lo filtramos. Pero a pesar de eso, las conclusiones se pueden tomar. De hecho, por ejemplo, la prueba que se hizo con la disolución de trilloduro en algunos tejidos como la papa y la yuca, ¿verdad? Que son de mucho almidón, eh, se empezó como a teñir el tejido como tal, ¿verdad? Lo cual estaba bastante interesante. Ustedes saben, bueno, los almidones son cosas que son como harinosas, ¿verdad? Como eso, como papa, yuca, ¿verdad? Obviamente pensamos también que cuando tenemos algo como como el mango, como las frutas, ¿verdad? Que son dulces, posiblemente tienen azúcares simples, los cuales además son mucho más solubles. Em, y tenemos, ¿verdad? Lo otro era lo del helecho, ¿verdad? Eh, bueno, ese ahí lo investigo. ¿Verdad? Así con todas las pruebas, ¿verdad? Pueden ir incorporando todas las fotografías, pero que se entienda bien cuál es cuál. Cuando discutan los resultados, discutan también los de los tejidos, ¿verdad? Eh, si les dio positivo, bueno, no solo, no solo si es positivo o negativo, sino porque ustedes creen, ¿verdad? Y si hay algunas en las que el color es más evidente que en otro, ¿por qué? Hubo unas de las que hicieron con los tejidos, de hecho, que todo el tubo se les puso morado en el Polish, ¿verdad? Eso estuvo bastante interesante para que ustedes ahí lo tomen en cuenta también y lo puedan discutir. Igual en las otras, en las de Seliwanov, hubo algunas que la reactividad fue muy, muy alta, hubo unas que también, que no, ¿verdad? Digamos, el orden de reactividad también nos indica, el orden de reactividad quiere decir, ¿verdad? Que en algunos los tiempos eran más cortos, en otros los tiempos eran más largos, eso tiene razones de ser, ¿verdad? Para que lo expliquen ahí. No sé si Aarón, si encontraste la duda que tenías. Profe, Ajá. sí, es que, bueno, la duda mía era que dice, discuta los resultados obtenidos, debe indicar la razón por la cual la prueba es positiva o negativa. Y bueno, que incluyamos las fotos. Era esta parte se hace con los resultados del cuadro 9.1. El cuadro 9.1. Me estás hablando de la libreta, del Sí, es que manual.
habla de los resultados de Molish y esas pruebas, pero en realidad las mismas pruebas se hacen en los dos cuadros. Entonces, por eso es como que yo digo, solo como para confirmar, porque en realidad tanto, tanto Molish como Este cuadro. Seliwano y Benedict se hacen en los dos cuadros. Entonces, por eso es que yo... Del 9.1 y de el otro, el de los tejidos, Ajá, el otro este es el otro, el 9 punto. 9.2. Yo pienso que Ajá. de los dos, era lo que les estaba diciendo un poco, que igualmente están viendo ahorita el Word, ¿verdad? Sí. Cuando cambié no vieron lo que cambié, ¿verdad? Bueno, ahorita yo lo que veo en la diapositiva del reporte corto, parte uno resultados. Ok, este es el 9.2 del que hablabas, Ajá, sí. ¿verdad? Y el otro es el 9.1. Ajá. Sí, yo pienso que de los dos, o sea, incluyan ambos, incluyan los tejidos e incluyan ¿cómo se llama? Este, los azúcares que se probaron, ¿verdad? Igualmente Pero aquí, ¿cómo hacemos cuando... esa respuesta? ¿Ah? ¿Cómo hacemos esa respuesta? Porque dice que explique por qué da positivo o por qué da negativo. Lo que, entonces, ¿cómo formulamos la respuesta? Ok, hay una parte que es, digamos, no necesariamente hay que combinar la explicación de las dos cosas, pero vamos a ver. La prueba de Molish, por ejemplo, me indica si hay azúcar, si hay carbohidratos en general, ¿verdad? Entonces, ustedes probaron ahí con varios compuestos que están en el primer cuadro, con compuestos puros. ¿Verdad? Bueno, si dieron positivo, ¿por qué dieron positivo? Es decir, ¿cuáles son bueno, porque esos compuestos son carbohidratos, digamos. En el caso de la demolish es como muy simple, ¿verdad? En el caso de los tejidos, ¿verdad? Si da positivo es porque contienen algún tipo, ¿verdad? También puede ser que en algunos la fotografía, como les digo, también les indique que es más evidente que en otros, ¿verdad? Porque tal vez contiene más o porque tal vez en el caso de los compuestos puros es más reactivo. Profesor, Ajá. es que lo que yo veo extraño es que dice la pregunta, discuta los resultados obtenidos, debe indicar la razón por la cual la prueba es positiva o negativa. Pero negativa que en glucosa, sacarosa, maltosa, almidón, lactosa, fructosa, mango, helecho, papa, remolacha. Correcto, digamos. Si vos tienes, digamos, es que la de Molish es muy general, pero por ejemplo la de Seliwanov, ¿verdad? La de Seliwanov, ¿para qué sirve? No solo para vos la pregunta, sí, en general para todos. ¿Para qué sirve la de Seliwanov? Bueno, como para qué sirve exactamente en qué sentido, porque ¿Qué identifica la prueba? bueno, en ese momento vengo llegando del trabajo y no me acuerdo. Ok, ok. Ahí lo revisan, ¿verdad? Para revisar Rosas, la densidad del color rojo. ¿Da el color rojo para qué? ¿Para qué tipo de compuestos? cetosas, profe. Cetosas. Ok, perfecto. Entonces, ustedes probaron algunos compuestos puros, ¿verdad? ¿Esos compuestos puros son cetosas o no son cetosas? ¿O contienen cetosas en el caso de que sean oligosacáridos o polisacáridos? ¿Contienen cetosas, sí o no? ¿Cuál es? ¿Verdad? Si da negativo, o sea, uno esperaría que los que den positivo contengan cetosas y los que den negativo no contengan, ¿verdad? ¿Qué pasa con los tejidos, con el mango, el helecho y todas esas cosas? Uno esperaría que también los que tienen, al menos de una manera abundante, este tipo de compuestos den positivo a la prueba. Y los que no contienen o contienen muy poquito, tal vez, que den negativa a la prueba. Ahí uno puede investigar un poquito, ¿verdad? Digamos, qué sé yo, qué tipo de azúcares son comunes en el mango, qué tipo de azúcares son comunes o qué tipo de carbohidratos son comunes en la papa, ¿verdad?
por qué yo esperaría o no que él sea positivo o que sea negativo. ¿Verdad? Igual digamos el Benedict, ¿verdad? El Benedict nos ayuda para ver los azúcares reductores, ¿verdad? Porque el complejo este de cobre reacciona con el extremo, ¿verdad? El libre, con el carbono, cuando tienen el carbono anomérico libre, ¿verdad? Cuando tienen carácter reductor, que el carbono anomérico se puede oxidar a un ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles de esos compuestos lo tienen? Uno esperaría que los que lo tengan libre, yo les había explicado en la sesión anterior, ¿verdad? Que el carbono anomérico es en el que están enlazados los dos oxígenos, cuando está la estructura de ciclo. Los que lo tienen libre, lo tienen el OH, es decir, no hay otro azúcar o otra cosa ahí pegada, esos son reductores, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasó con los compuestos que tenemos ahí? Nos dio como se esperaba, sí, ¿por qué razón? ¿Verdad? Y lo mismo que pasa entonces con los tejidos. Si yo tengo papa, mango, helecho, lo que sea, ¿qué tipos de azúcares están ahí en una mayor cantidad y cuáles de ellos son reductores? Y si alguno nos dio negativo, pues tal vez es porque los que tiene, o yo esperaría, ¿no? Que es porque el tipo de azúcar que contiene en gran cantidad eh, no lo es. ¿Sí me explico? Más o menos. Sí, profe. Tienen que revisar la teoría bien, ¿verdad? Pueden, como les digo, pueden investigar un poquito el tejido también, qué es lo que uno esperaría de eso y por qué la prueba da positiva o da negativa, ¿verdad? Sí, después está la mutarrotación. ¿Saben qué es la mutarrotación? Eso no quiere decir como que va rotando de acuerdo a cómo va avanzando, algo así. No. No, yo no sé. No Profe, sé. yo recuerdo algo como que en algún momento en una disolución, me parece que el profesor lo explicó con la glucosa, podría tener la posición en alfa o en beta. Eso Exactamente, fue. exactamente. Eso es exactamente la mutarrotación. Digamos, yo tengo, vamos a ver. em, ay, ay, ay. Hace tiempo no uso esto para escribir. Uy, ¿por qué sale tan grueso? Mi amado Zoom me está fastidiando el día de hoy. ¿Verdad? Esta es una glucosa. ¿Qué sería? ¿Alfa o beta? El OH está para arriba, Ajá, beta. ajá, exacto. Beta de glucopiranosa. Ahora, cuando ella está en disolución, puede ser que entonces ella se convierta por un momento en la cadena abierta, ¿verdad? Entonces, posiblemente la proporción entre la cadena abierta y la cadena lineal sea mucho más, perdón, entre la cadena abierta y el anillo sea mucho más hacia el anillo, pero una pequeña proporción puede convertirse en cadena abierta, ¿verdad? De hecho, cuando reacciona con el cobre, reacciona como cadena abierta, porque lo que reacciona es el grupo aldehído, ¿verdad? Pero eventualmente ella también puede formar
el anillo, ¿verdad? La cadena abierta se cicla y nos forma el anillo, pero ahora en alfa, ¿verdad? Ahí me disculpan el dibujo que no está tan claro. Es que yo tengo un lapicito, pero miren que el lapicito tampoco es tan fino. Entonces, ¿verdad? Pero esa es la idea. Ese fenómeno en el que cambia de una a la otra se llama mutarrotación, ¿verdad? Entonces, ahí lo que les están pidiendo, ahí lo que les están pidiendo es que expliquen por qué los azúcares reductores, es decir, los azúcares que no tienen nada enlazado en el carbono anomérico, tienen mutarrotación. Ok. La prueba de Molish. ¿Por qué se forma entre la capa del carbohidrato y la del ácido sulfúrico? ¿Eso alguien sabe? Cuatro, perdón, es que se cortó un En, poquillo. en la prueba de Molish, ¿por qué se forma entre el ácido sulfúrico y el carbohidrato? Ah, no, en este momento no, la verdad es que no tengo una respuesta fiable. Digamos, ustedes lo vieron que eventualmente se puede poner todo morado, ¿verdad? Hubo algunas de las de la que hicieron con algunos de los tejidos que la concentración era muy alta y se ponía morado, pero normalmente si uno lo revuelve el color es como tan tenue que uno no lo logra apreciar. En cambio, digamos, si uno lo hace de esa manera, ¿verdad? Dejando caer el ácido sulfúrico, bueno, es que algunos no lo hicieron, ¿verdad? Pero uno deja caer el ácido sulfúrico hasta el fondo, que es como una miel, es una cosa espesa, y queda arriba la capa con el carbohidrato. En el medio de esos dos se forma el anillito, que es donde el azúcar se está deshidratando por la reacción con el ácido sulfúrico y el producto reacciona con el alfa-naftol para formar el producto coloreado, ¿verdad? Básicamente. Bueno, y ahí están las demás, ya tampoco, ¿verdad? Tampoco les vamos a hacer el reporte. pero bueno, esa es la idea, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda en particular respecto a lo de la semana pasada. Lo de la semana pasada, no, lo del domingo. No, o sea, de mi parte era solamente eso, como que exactamente de cuáles resultados hablábamos cuando decían que si era positiva o negativa. Usted nos dice que es en general, tanto del cuadro 9.1 como del cuadro Con 9.2. 9.2, ajá. Entonces, no, de mi parte esa era como mi duda. Ok, perfecto. Está bonito esto, que tengamos la sesión el miércoles después, entonces podemos discutir un poquito los resultados que se vieron en el laboratorio. ¿Algo más que aportar o pasamos a la práctica de la próxima semana? Las prácticas. Bueno. Tenemos dos prácticas. No, digestión, no, ¿qué es esta cosa? Aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos, yo creo que ya los han visto en teoría, ¿verdad? Poseen la estructura, ¿verdad? En la que tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Enlazados los dos son carbono, ¿verdad? Y ese carbono a veces tiene una cadena lateral. Esa cadena lateral podría contener un segundo grupo amino, podría contener un segundo grupo carboxilo, o podría contener un grupo que no tenga ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Una cadena alquílica o una cadena aromática o alguna otra cosa que no tenga influencia sobre el pH.
Entonces, el laboratorio consta de dos partes. Hay una parte que son unas pruebas cualitativas, ¿verdad? Esta es una reacción con alfa-naftol, ¿verdad? Parecida a la que ya hicieron, pero sencillamente se pone la disolución de los aminoácidos con el alfa-naftol en presencia de hipoclorito de sodio, que es de cloro como el de limpiar, ¿verdad? Y eso forma un compuesto de color rojo cuando contiene este tipo de grupos en el extremo. Hay otra reacción que es esta otra, ¿verdad? Que nos sirve para identificar los que tienen estos grupos que son como aromáticos, ¿verdad? Perdón, este tipo de grupos como la histidina o la fenilalanina, ese tipo, no, la fenilalanina no, el que tiene fenol, eh, bueno, los que tienen estas estructuras, ¿verdad? Ellos tienden a formar un compuesto coloreado también de color rojo. Además, digamos, de la parte de las pruebas cualitativas, y por aquí la otra reacción, ¿verdad? Que también forma un grupo nitro, que es un compuesto de color amarillo. Además de las pruebas cualitativas, viene una parte, que es la parte de la titulación de los aminoácidos. Esta parte, se las trae un poquillo, ¿verdad? Si queremos construir una bonita curva, hay que hacer un trabajo un poquito fino, digamos. Yo no sé si ustedes alguna vez han usado un pHímetro. No sé si han tenido esa experiencia en alguno de los cursos que han llevado. Voy a buscarme una imagen de un pHímetro. ¿En qué, perdón? Un pHímetro. Bueno, yo no. Bueno, vamos a buscar uno aquí en internet. No sé exactamente cómo es el que tenemos en el laboratorio, pero todos son más o menos la misma cosa. Sí, en el laboratorio el que vamos a usar muy probablemente, que es el que se usa normalmente, es como el electrodo conectado a las pantallillas estas de LabQuest. Eso es lo que usamos normalmente. El app, pues, no lo ubico, ¿No lo has pero visto nunca? no, pero es más o menos como cualquier pHímetro, ¿no? ¿O Sí, sí, no? al final es un electrodo. La única diferencia, el electrodo va a ser igual. La única diferencia es que no es tan especializado el resto de la interfaz, digamos, sino que es el mismo LabQuest. Ok, entiendo. Bueno, digamos, este palito, por decirlo así, que ustedes ven acá, es el electrodo, ¿verdad? El electrodo a veces es de vidrio, a veces es de plástico. Eso contiene varios componentes, ¿verdad? Que lo ayudan a detectar el pH en el momento. A veces hay que hacer una calibración, ¿verdad? Que por ejemplo, bueno, estos que son digitales, uno les pone calibrar y le dice, deme pH 4. Entonces uno le pone una disolución que ya sabemos que es de pH 4, ¿verdad? Después una de pH 7 y algunas veces una tercera, o si no la tercera se utiliza para saber si quedó bien, digámoslo así. Y ya después de eso comenzamos a trabajar. El electrodo, hay algunos de ellos que tienen como una bolita, bueno, todos tienen como una bolita de vidrio en el extremo, aquí como en la parte de abajo, pero algunos la tienen expuesta y otros tienen como unos dientecitos de plástico o de vidrio que la protegen. Con eso, digamos, hay que tener cuidado si la bolita está expuesta, sobre todo porque si eso se golpea y se quiebra, se echa a perder,
¿verdad? Y como ustedes pueden ver en esta que me salió aquí en internet, no es una cosa así como muy barata, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidadillo con eso. Más o menos la idea, bueno, podemos tener como un beakercito aquí como en la imagen, ¿verdad? Vamos a tener una disolución. Usualmente le ponemos una pastillita magnética pequeña, pero hay que tener cuidado de que la pastillita no golpee la cabeza del electrodo, ¿verdad? Que se agite suavemente, ¿verdad? Sin golpear, y además posiblemente vamos a tener aquí una bureta. Yo no sé, digamos, este brazo, por ejemplo, está así como medio sofis, pero depende de lo que tengamos, vamos a ponerle, no sé, una prensa o algo para que sostenga el equipo y lo tenga fijo de esa manera, ¿verdad? Si le ponemos una pastillita magnética, por supuesto, tenemos una plantilla en la parte de abajo. Entre medición y medición tomamos agua destilada, ¿verdad? Le hacemos un lavadito y con un papel óptico o algo bien suave secamos el exceso por fuera, ¿verdad? Y lo ponemos en la nueva disolución. Entonces, aquí habla de hacer un procedimiento con varios aminoácidos, ¿verdad? Con glicina, con lisina y con ácido glutámico. Yo pienso que esto lo vamos a repartir, es decir, una pareja hará glicina, una pareja hará lisina, una pareja hará ácido glutámico. Y los resultados, igual a como hicimos esta vez, nos los vamos a compartir. Acá, por ejemplo, si ustedes ven esto, yo veo un par de cosas. Lo primero, que el pH inicial decía que era 6,02 y al echarle 1 mililitro brincó a 8,17. Yo les recomendaría no llenar esto y hacer un cuadro mucho más grande. ¿Por qué? Porque en esa parte, en algunas partes de la curva, realmente con unas pocas gotas ustedes pueden observar un cambio medible en el pH. Y vamos a ver. Voy a borrar esto. ¿Qué es lo que deseamos construir? Cuando uno, yo no sé si ustedes recordarán de las primeras químicas, las disoluciones amortiguadoras o buffer, ¿verdad? Nosotros tenemos algunas regiones en las cuales en las curvas de titulación se logra ver, digamos la más sencilla, nada más sería una cosa como así, ¿verdad? Algunas regiones en las cuales el pH no varía tanto al agregar ya sea mililitros de base o al agregar moles de base, ¿verdad? Que es más o menos la misma cosa, ¿verdad? Una región como esta de acá, ¿verdad? Donde no varía tanto. Y hay una región donde con agregar muy poquito cambia muchísimo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que cuando uno trabaja esta región es mejor agregar gota a gota, ¿verdad? Y medir, si ustedes tienen una bureta, en esa bureta, si ustedes agregan un par de gotas, ven cuánto volumen agregaron, ¿verdad? Si es 0,1, si es 0,2 mililitros, lo que sea, y anotan ese volumen y anotan el pH resultante. Porque si no, digamos, al construir esta curva, si yo agrego, borré. Vamos a ver si la, ay Dios. ¿Verdad? Si la curva tiene esta forma y yo tomo puntos cada mililitro, ¿verdad? Y mis puntos son algo así, yo la curva final la voy a ver con una forma, digamos, menos definida, ¿verdad? Si yo tomo puntos que me permitan afinarla un poquito más, entonces la curva se me va a ajustar mejor a lo que yo quiero. Entonces, mi recomendación es, en las regiones donde al agregar un par de gotas prácticamente no cambia, agreguen el mililitro, ¿verdad?
pero en algunas regiones donde hay un cambio grande, ¿verdad? Cercanos hacia el pH neutral muchas veces, podemos agregar gota a gota o cantidades más pequeñas. Entonces, en el cuadro, en lugar de poner los mililitros, irlo haciendo ahí. Eso nos va a permitir hacer un mejor gráfico. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que uno hace? Y quería enseñarles, porque, por ejemplo, en este manual que está aquí escaneado, empezaron en 602. Yo no quisiera que empecemos en 602, ¿verdad? Aquí dice que debía ser de un pH 1.3, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, si ustedes miden el pH inicial y les da una cosa así, pues es un error en la preparación del reactivo. Lo que podemos hacer si eso pasa es agregarle una cantidad de ácido hasta llevarlo a un pH digamos de 1. ¿Por qué? Porque si no, me devuelvo aquí a la pizarra, si uno empieza en un pH neutro, lo que va a hacer es la mitad de la curva, nada más. ¿Verdad? Se hizo en otro color. ¿Verdad? La mitad de la curva. Y la otra mitad no la va a hacer. Entonces al final eso no nos va a permitir hacer los cálculos. A no ser que además de titular con base, titulemos con ácido. Pero eso es mucho más complicado. Lo mejor sería agregarle a esto una cantidad de ácido inicial para que empiece en un pH. ¿Verdad? Esto es pH. Digamos 1, 2, ¿verdad? Bueno, digamos 3, 4, no sé, 7, por ahí 10, no sé. ¿Verdad? Pero la idea es iniciar en un valor bajo para comenzar a agregar base y comenzar desde esta parte. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden la idea? Profesor, una pregunta. Digamos, la sustancia que utilizamos sea la glicina. Ajá. Normalmente, ¿qué pH tiene la glicina? Eh, digamos, sí, el Switerion tiene un pH que es ligeramente distinto al pH, a pH 7. Por ejemplo, podría ser que sea ese 6 y algo. Cuando la práctica dice que debería de ser de pH 1 punto y algo, eh, está suponiendo que la persona que preparó el reactivo lo aciduló hasta llevarlo a pH 1, ¿verdad? Yo ahí en eso, pues, ahí con todas las disculpas del caso, algunas veces hemos tenido con los reactivos, ¿verdad? De hecho, ustedes ven ahí a Manuel corriendo, preparando algunas cosas. Yo espero que eso no se siga presentando, pero si acaso ustedes lo miden y el pH es un pH así como de 6 o 7 u 8, no trabajemos directamente con eso. Empecemos por agregarle una cantidad de ácido que esa no hay que medirla, ¿verdad? La idea sería no perder el tiempo midiendo la titular solamente con la base, ¿verdad? Eh, pero llevarlo primero hasta un pH ácido para de ahí comenzar a detallar la curva. Ah, ok, perfecto, gracias. Han titulado, eso sí. ¿Tienen la idea de la técnica de la titulación? Me imagino que algunos no, ¿verdad? Lo deben haber hecho virtual o algo así. Ay, no, profe, yo no. Digamos, cuando la titulación normal en la titulación normal lo que uno hace es poner, digamos, un compuesto que tiene un pH en el cual cambia de color, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la fenolftaleína, em, cerca del pH 8 me cambia de color. Entonces, cuando yo neutralizo, digamos, un ácido, em, él va a pasar del transparente al rosado y yo voy a ver qué termina. Este tipo, o sea, eso lo que se hace es montar una bureta. Y voy a buscar la foto de una bureta.
¿verdad? Esto es una bureta. Bueno, esta está muy soft, es la llave, pero como esta, ¿verdad? Son largas, llegan como hasta, no sé, 50 mililitros normalmente. Entonces, en la parte de arriba, cuando uno las llena, las lleva a cero. La bureta la llenamos con hidróxido, ¿verdad? Se le hace un pequeñito enjuague. Cuando se llena, primero le llenan un poco y hay que revisar que en esta parte de aquí abajo, después de la llave, sacarle las burbujas, que no le quede nada de aire aquí, porque si no, cuando estamos midiendo puede ser que ella baje y lo que salga sea el aire, entonces realmente no agregamos sustancia, ¿verdad? Entonces se lleva en la parte de arriba hasta el cero y, por ejemplo, uno abre la llave y deja gotear un poco y la cierra y ustedes pueden ver de cero a cuánto avanzó. Digamos que avanzó, vamos a ver, aquí por ejemplo, digamos que ustedes llegaron hasta aquí, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ven el 22, 22,1, 2, ¿verdad? Hasta el 23 y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden agregar, por ejemplo, una pequeña cantidad de volumen, digamos que les marcó 0,5 mililitros. Entonces ustedes anotarían 0,5 y anotarían el pH resultante, ¿verdad? Agregan un poquito más y anotan otra vez el pH resultante y anotan el volumen, ¿verdad? El volumen lo leen directamente de la escala de la bureta. Entonces uno abre, deja caer un... Ajá, Sí, eso a mí me tocó hacerlo virtual. ok. Normalmente en la titulación normal uno agrega hasta que cambia de color, ¿verdad? Y cuando cambia de color ya uno para. En esta que es potenciométrica, vamos midiendo punto por punto el cambio en el pH, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes le agregan y prácticamente el pH no cambia, le pueden agregar un poquito más, ¿verdad? Y después dicen, bueno, no sé, le agregaron el mililitro o, ¿verdad? O medio mililitro o un mililitro, lo que sea, y el pH resultante es tanto. Después lo llevé hasta 2 mililitros y el pH resultante es tanto. Lo llevé hasta 3, hasta 4, hasta 5, etc. Entonces, en la imagencita que les había puesto del pHímetro, ¿verdad? Vamos a tener el beakercito, el electrodo y la bureta. Entonces van agregando y van midiendo. Esto tiene su trabajo, por eso creo que es mejor que los repartamos, ¿verdad? Como vamos a tener otra sesión virtual después del laboratorio, igual que esta, porque yo creo que los cálculos sí requieren un poquito más de explicación, los de esta práctica al menos. Hay como dos maneras de hacerlo. Yo lo que preferiría es que ustedes, después del laboratorio, agarren todos esos valores que les dieron, los grafiquen en Excel, los escriban en Excel, ¿verdad? Y en la sesión, que es después del laboratorio, antes de la entrega del reporte, entonces hablemos un poquito de eso, de los cálculos, ¿verdad? Porque eso, digamos, sí es un poquito como más complejo. A propósito de eso, ustedes no llevan cálculo diferencial, ¿verdad? ¿O sí? Sí, profe. Sí, Se sea, lleva sí. introducción al cálculo diferencial integral, así como en introducción. ok. Pero Ujú. saben lo que es una derivada. Ah, sí. Ok, Sabemos es que existe. ok. No, es que Entre comillas. Vea que nos traumaron con eso en física. okay, no, es que hay dos maneras principales de calcular lo que se hace con este tipo de gráficas. Y vamos a ver un segundito. Por ejemplo, aquí tengo también una que es de internet. ¿De qué se me hizo? Profe, Ajá. o sea que a la tablita le agregáramos más espacios, más o menos como cuántos le podemos agregar de más. Muchos. Es difícil saber porque hay que llevarlo hasta que llegue al pH alcalino. Pero yo dejaría una hoja entera.
Ah, ok, está digamos, bien. una página entera ahí Ok. para rellenar. Vamos a ver. Bueno, busquemos titulación de aminoácidos. Perdón, tenía una abierta y no sé qué se me hizo. ¿Y cómo hago para que esto se haga toda la página? Por ejemplo, la glicina, ¿verdad? La glicina nosotros la podemos tener en una forma en la cual está totalmente protonada, en la cual está vamos a ver si está uno que esté más bonito que este. Ah, pero está muy pixeleada. Esta de aquí, ¿verdad? Tenemos una forma totalmente protonada, ¿verdad? Tenemos una forma en la cual está... Profe, disculpe, ¿usted está compartiendo pantalla o algo así? Ah, no les estoy compartiendo la pantalla. Qué tonto. No. Ok, ahora sí. Sí, y ahora sí. Ok, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, esta es la estructura de la glicina, ¿verdad? Aquí hay una forma en la cual están los dos grupos protonados, ¿verdad? El grupo amino como NH3+, y el grupo carboxilo como COOH, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un pH muy ácido, ambos grupos están protonados. Conforme comenzamos a agregar base, el primer hidrógeno que se pierde es el hidrógeno del grupo carboxilo. ¿Por qué? Porque es el más ácido, ¿verdad? Y nos da esta estructura en la cual tenemos el carboxilo cargado negativo y el amino cargado positivo. Esta estructura se llama suiterión, ¿verdad? Que es una estructura que aunque de manera total es neutra, tiene dos cargas, ¿verdad? Si seguimos agregando base, vamos a llegar en una parte en la cual están las dos totalmente desprotonadas. En estas partes de aquí al final y de aquí, en la práctica es muy difícil llegar. Digamos, por ejemplo, véanlo así, si iniciamos en pH 1, vamos a empezar por acá, ¿verdad? Esta parte habría que cambiar incluso la concentración del ácido para llegar ahí. Es un poquito difícil. Igual esta parte de aquí arriba. Por lo general uno no las llega a observar. Entonces, ¿por qué hay estas regiones en las cuales eso se comporta como un buffer? Porque tenemos una mezcla de un ácido y su base conjugada. Ay, 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 ¿qué se me hizo esto? ¿Verdad? Tendríamos la mitad protonado y la mitad desprotonado. ¿Verdad? Perdón. La mitad protonado y la mitad desprotonado. Entonces, eso es precisamente, yo no sé si ustedes recuerdan un poquito de química general, Henderson, Hasselbalch, todo esto, ¿verdad? Tenemos una mezcla de un ácido con su base conjugada, ¿verdad? Entonces hay un equilibrio de un ácido débil con su base conjugada, hay un equilibrio que conforme uno agrega un poquito de ácido o de base se restablece el equilibrio y no existe un cambio importante en el pH, ¿verdad? Cerca del punto de neutralidad, entonces tenemos una región en la cual se comporta de esta manera. Entonces, en el caso de la glicina, es solamente de esta manera. A volver a la pizarra. ¿Verdad? Digamos, en el caso de la glicina uno tendría una curva de esta manera. Ahora, si yo tengo, por ejemplo,
un compuesto que tiene una cadena lateral cargada, entonces en ese caso tendríamos dos regiones amortiguadoras. Por lo general una de ellas es pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos calcular acá? Pretendemos calcular el punto isoeléctrico. Entonces hay una manera gráfica de calcularlo, que es una manera en la cual se tiran dos líneas perpendiculares, tangentes, ¿verdad? Y entre el punto tangente se traza una tercera línea. Y en el punto en el cual choca con la curva, ese sería el punto isoeléctrico. Esa es una de las maneras de hacerlas. Eso se puede hacer ya sea en papel, usando un papel milimétrico, o se puede hacer en Excel, ¿verdad? Uno lo construye, le pone una escala ahí que tenga todas las líneas y a partir de eso la construye. Pero hay otra manera que es la que si quieren les podría explicar en la próxima sección, que es hacer un derivatograma, ¿verdad? Si uno calcula de manera empírica, digámoslo así, la primera derivada de esto, me va a dar una curva más o menos así, ¿verdad? En el cual este valor va a ser grande cuando la pendiente es larga, ¿verdad? Porque eso es la derivada. Entonces, en este punto de acá, ese sería el punto isoeléctrico. Y si tuviéramos una curva de este otro tipo, como la segunda, que tiene dos grupos, ¿verdad? Podríamos calcular dos de ellos, ya sea por el método gráfico, o si hiciéramos el derivatograma, probablemente nos daría, ay, tengo el borrador, probablemente nos daría una cosa como así, ¿verdad? En el cual tenemos aquí un punto y aquí el otro. Entonces, otra vez, en el extremo, digamos, izquierdo, tendríamos el que tiene los dos grupos cargados, el grupo R y aquí tendría el grupo carboxilato, ¿verdad? Y en el otro extremo tendríamos el que tiene los dos grupos desprotonados, el NH2 y el COO-. Y aquí en el medio tendríamos el suiterium, que no lo voy a dibujar porque ya el campo no me da, pero se los enseñé en la imagen que está más bonita que esto que estoy escribiendo, que está muy feo. Lo importante es que se entiende la idea. Regreso al... Se me hizo el manual. Ok. ¿Verdad? Y aquí hablaremos de el valor que nos va a dar el empírico. Y hay un valor teórico y a ver cómo nos dio. Esa es una de las prácticas. La otra práctica, que es la práctica de proteínas, también tiene que ver con ustedes saben, bueno, de hecho, los aminoácidos y los grupos laterales de los aminoácidos tienen que ver con el hecho de que las proteínas también nos ayudan en la regulación del pH. Pero, digamos, con las proteínas también hay varias técnicas de purificación. Hay algunas que son complicadas, ¿verdad? Como tipo cromatografía. Hay una cromatografía que es por exclusión de tamaño, que se utiliza mucho para separar proteínas, que son, pues, ¿verdad? Moléculas grandes. Pero hay una que es tal vez la más común, que es muy sencilla, y es utilizar una sal o sales que tienen cargas elevadas, ¿verdad?
¿Cuál es un poco la idea de esto? Cuando ustedes tienen una proteína, la proteína no es tan polar, ¿verdad? Porque tiene muchos enlaces amina, tiene grupos hidrofóbicos. Entonces, aunque normalmente los grupos hidrofílicos se ubican hacia la parte exterior buscando el agua, ¿verdad? Es decir, ustedes tienen ahí la estructura de la proteína y tal vez hay por ahí un NH2 por acá, y hay por ahí un COH por acá, y hay por ahí un grupo de este tipo también por ahí, ¿verdad? Y esos grupillos se ubican en la superficie. Las proteínas en realidad no son, o sea, son ligeramente más orgánicas. Entonces, cuando yo tengo esto suspendido en agua y aumento la fuerza iónica, ¿qué quiere decir eso? Le pongo una concentración grande de sales, ¿verdad? Y una de las más utilizadas es el nitrato de amonio. ¿Por qué? Porque tenemos un catión sulfato que es más 2, ¿verdad? Y aunque el amonio es más 1, esta sal es bastante soluble. Se le puede agregar muchísimo. Eso hace, digamos, que el agua tienda a disolver más la sal, porque el agua es mucho más afín a la sal, y por ende la proteína se vaya para el fondo, ¿verdad? Y es una de las técnicas que se utilizan para purificar las proteínas. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Tenemos una disolución de una proteína, que es la clara de huevo, ¿verdad? La clara de huevo que está llena de albúmina. Aquí habla de una solución de plasma humano, que en esta versión dice no hay, probablemente tampoco haya, porque eso es una cosa carísima, ¿verdad? Entonces, no me extrañaría nada que tampoco tengamos, ¿verdad? Pero bueno, cualquier proteína nos funciona más o menos para eso. Agregamos un poco de la mezcla que contiene la proteína, agregamos la disolución que tiene el sulfato de amonio, todavía le agregamos un poquito más de cristales, ¿verdad? Para que esté totalmente saturada y vamos viendo si la albúmina o lo que sea que vayamos utilizando va precipitando. Otra vez más, en la forma en la que está esto escrito, para que sea un poco didáctico y un poco fácil de entender, normalmente les dice que lo hagan con uno y que después lo hagan con el otro y que lo hagan con el otro, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo que ya ustedes que conocen esto y ya tuvieron la experiencia en esta primera práctica, hagan todas las muestras de una vez, ¿verdad? Es decir, en lugar de hacerlo con un tubo y después con el otro y después con el otro, preparen los 2 tubos o los 3 tubos o los tubos que sean de una vez y cuando le agregan la disolución saturada, le agregan de la disolución saturada a todos y cuando le agregan los cristales, le agregan los cristales a todos. Ok. Aunque comúnmente se hace con sulfato de amonio, hay otros iones polivalentes que hacen lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el cloruro de hierro. Ya no sé qué les estoy compartiendo. ¿Verdad? Por ejemplo, el cloruro de hierro, también tiene un hierro más 3, ¿verdad? El sulfato de cobre tiene otra vez el ion sulfato y además el cobre que es más 2, ¿verdad? El acetato de plomo tiene el plomo también. Ellos hacen el mismo efecto, ¿verdad? Y además algunos de ellos, como el hierro, el cobre, el plomo, algunas veces tienden a formar quelatos, ¿verdad? Con los grupos de la superficie de las proteínas. Yo no sé si ustedes han oído, por ejemplo, que cuando la gente, así los mecánicos, así que, ¿verdad? Que tenían problemas de medio envenenamiento, cuando a la gasolina la adicionaban plomo, los mandaban a tomar leche, ¿verdad? Para hacer precisamente eso, un complejo. Es como que los grupos, ¿verdad? Se unen al metal
Eso hace que sea mucho más pesado y que precipite, o algunas veces también eso neutraliza la carga superficial y los hace precipitar. Hay algunos de ellos, como el ácido tánico, ¿verdad? Que estos, ¿verdad? Los taninos son como, son unos compuestos que están en las cortezas de los árboles. Esa es una cosa que se usaba tradicionalmente para hacer cueros, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? El cuero, digamos, tenemos la piel, debajo de la piel hay una capa que es básicamente colágeno, que es una proteína, ¿verdad? Entonces, esos compuestos, que son compuestos aromáticos complicados, hacen una reacción química con las proteínas también y las tienden a compactar, ¿verdad? Al unirlas también, por ejemplo, en una disolución las hacen precipitar. En el caso que les decía del cuero, eh, lo que hacen es como curarlo, ¿verdad? Digamos, la capa de colágeno que está debajo de la piel es una cosa que cualquier microorganismo le entra y se la come, ¿verdad? En cambio, cuando se cura con el tanino y se convierte más en una cosa más compacta y más seca, queda un cuero, ¿verdad? Que ya no es una cosa, digamos, tan lábil. Y algunos ácidos, ¿verdad? Como el ácido tricloracético, que es un ácido relativamente fuerte, el ácido sulfosalicílico también, el ácido pícrico. eh, el ácido pícrico es como el compuesto activo de muchos de los chiles, ¿verdad? El chile picante. Pero de hecho aquí tiene una nota, ¿verdad? Que dice que es peligroso porque eh, el concentrado de esto es como el gas pimienta, ¿verdad? Entonces nada más para tenerlo en cuenta. Eh, se harían estas pruebas, la idea de estas pruebas es ver con cuáles de ellos logra precipitar y después hacemos una prueba de Biuret. Biuret es un reactivo que muchas veces se utiliza para cuantificar, ¿verdad? En un espectrofotómetro. Acá no vamos a cuantificar, sino que lo que vamos a hacer es una prueba, digamos, semi-cuantitativa. ¿Cuál es la idea? El Biuret es un reactivo azul muy parecido al Seliwanov, pero en lugar de formar un precipitado, lo que forma es un color como morado, ¿verdad? Entonces, si uno tiene una cantidad más alta de proteínas, uno va a ver que ese color morado es mucho más intenso. Y si uno tiene una cantidad mucho más tenue de proteínas, uno pues va a ver un color más débil, ¿verdad? Entonces la prueba de esta manera es relativamente sencilla, ¿verdad? Ponemos 0,5 de una, aquí otra vez lo explica con la disolución de clara de huevo, pero al puro final le dice que lo repita con todos los demás, ¿verdad? Entonces yo prepararía todos los tubos de una vez, se le mezcla 3 mililitros de Biuret, se agita, eh, esperan un momento, un par de minutos para que el color se estabilice, ¿verdad? Si hay cosas como, por ejemplo, em, una crema de hongos o de espárragos, ¿verdad? Que eso también tiene un polvillo ahí como suspendido, pues dejan que el polvillo, si es posible, ¿verdad? Si se puede asentar, que se asiente, porque si no se va a ver como blancuzco. Pero bueno, esa es la idea. Entonces aquí al final, ustedes van a asignarle una cruz si es débil, 2 cruces si es más o menos, 3 cruces si es más fuerte. Y si alguno no da, pues no le ponen cruz. Ponen, no sé, un 0 o algo así. Esto, digamos, aunque no estamos cuantificando, aunque ustedes al final no me pueden decir, esto tiene, no sé, 50 gramos por litro de proteína, ustedes me pueden decir, bueno, tal vez la gelatina tiene más proteína que la crema de hongos, por decir algo. Otra de las pruebas cualitativas que se hace es esta, la
la del verde de bromocresol, muy parecida también. Más o menos la misma idea. De hecho, para proteínas hay varios métodos. Normalmente bueno, el Buret es uno de los más comunes, el Buret y el Barfoed. A veces, digamos, cuando uno los utiliza de manera cuantitativa, la escogencia de uno u otro depende en que el color tal vez de la muestra no me interfiera, o algunas veces algunas de las pruebas son más sensibles a reaccionar también con otras cosas y a darme interferencia, ¿verdad? Entonces, esa es, esa es un poco la idea de la práctica. Entonces, también les propongo, igual que como hicimos este domingo, que una mesa inicie con el laboratorio de las proteínas y la otra mesa inicie con el laboratorio de los aminoácidos, ¿verdad? Para tratar de completar las dos prácticas, aunque sea de esta manera. Yo espero, si nos da tiempo, tal vez podemos hacer un poquito más, ¿verdad? Sí creo que que cada uno haga las 3 titulaciones de los aminoácidos sí sería demasiado, ¿verdad? Con esto los repartiremos, por ejemplo, si una mesa inicia con esto, que inicie una pareja con uno de cada uno, ¿verdad? Porque si no, definitivamente esto no nos va a dar tiempo. Lo otro que ustedes vieron ya, que estén, ¿cómo se llama? Preparados, ¿verdad? Que tengan el procedimiento estudiado para que avancen de una Profe, manera. Ajá. no, eso le iba a comentar que sería bueno organizarnos de cierta forma porque esta última vez sí fue súper caótica. Realmente fue bastante así como, como que no da tiempo de hacer las cosas. Es muy caótica. Tal vez nada más un comentario ahí. Recuerden que en teoría ustedes deberían poder completar todo el laboratorio, todos ustedes. Que los repartamos o no, más bien es para facilitar el hecho de que puedan trabajar y completar las cosas, más bien para que no se vayan a estorbar todos con los reactivos, digamos, a la hora de ir a tomarlos o ese tipo de cosas. Pero el hecho de que el laboratorio se desarrolle por completo depende de ustedes, no de nosotros. No, yo no digo que sea responsabilidad de ustedes, nada más digo que eso es en teoría, porque en la realidad, en realidad, la cantidad de pasos que hay que hacer en estas últimas dos clases, y más bien yo les agradezco que me dieran chance de salir a las 5 que fue porque si no, no puedo agarrar bus para acá, para Repiquí, pero yo siento que hicimos lo que pudimos, pero, pero yo siento que no da, son muchos pasos, muy repetitivos, qué sé yo, que 7 tubos de ensayo y repita el paso con los 7 tubos de ensayo, al fin y al cabo son 36 tubos de ensayo, 42, no me acuerdo, un montón, lavar esos tubos de ensayo, limpiar, entonces tomar fotos de todo, al fin y al cabo cuesta mucho que dé chance. Esas dos prácticas sería excelente poderlas llevar uno todas casi que en un día entero para uno poder reflexionar sobre cada paso que hace, para poder aprender. Pero no es Al culpa de ustedes. respecto, no, y al respecto yo creo que la razón por la cual yo estoy un poco más dispuesto a, a repartirlas también es por eso que vos dices, porque yo vi muchos que estaban tratando de reflexionar sobre lo que pasaba, incluso algunos repitieron algunas cosas porque no quedaron muy contentos. Entonces, si tenemos una actitud así de aprender, ¿verdad? Tratar de facilitar lo que al final termina siendo medio sin gracia para mí de que los repartamos, es que, por ejemplo, lo que me decían algunos de ustedes ahorita, que algunos están haciendo un reporte con los resultados que les pasaron, que ustedes no los obtuvieron, y eso es medio sin gracia, ¿verdad? Yo quisiera que todos tuvieran todos los resultados. Tampoco quisiera sacrificar del todo
la práctica sobre la que no se hace reporte, ¿verdad? Porque eso no me parece, o sea, así estaríamos cubriendo como la mitad de los contenidos y tampoco me parece. Yo creo que si al menos se están compartiendo las cosas entre ustedes y se están, ¿verdad? Y están viendo lo que los otros están haciendo, al menos tenemos el aprendizaje de las dos maneras. Pero al respecto tengo otros comentarios también. Lo ideal, si tuviésemos una gaveta como se debe, es incluso que ustedes trabajaran solamente con los tubos que hay en la gaveta, que son mucho menos que los que usaron, ¿verdad? Algunos yo vi que recolectaron una cantidad de tubos grandísima. Lo cual, bueno, en río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Como dicen. O sea, ustedes aprovecharon eso y mientras no dejen un desorden total, eh, yo creo que no hay problema. Pero si llegamos y las gavetas ya están ordenadas y asignadas, hay que acomodarse a trabajar con los de con los de una sola gaveta. También yo creo que la primera sesión siempre cuesta porque siempre uno está un poquito frío, ¿verdad? A veces llegan al laboratorio a empezar apenas a revisar, a ver el manual, no están como tan metidos como en la dinámica, ¿verdad? Yo creo que ya para esta segunda sesión ustedes tienen como más, están más preparados, han visto más cómo es la cosa y yo creo que se van a mover un poquito mejor. Y tal vez un comentario que yo les podría hacer es que pasa mucho, yo sé que pasa mucho. Preparen la libreta con tiempo, porque si ustedes la preparan el viernes en la noche, digamos, o el sábado en la tarde, obviamente sí, hicieron la libreta, pero no tienen no dominan tan bien el procedimiento. La libreta es un requisito y es en teoría con lo que ustedes van a trabajar, pero si ustedes quieren realmente tener clara la práctica, lo que yo sí les recomendaría muchísimo, háganse ustedes, para ustedes, un diagrama. Ok, la prueba 1 son 5 tubos, va a llevar, cada tubo lleva tal y tal y tal reactivo, ok, y lo voy a colocar en tal cuadro. La prueba 2 son 3 tubos, lleva tal y tal reactivo y va en tal cuadro. ¿Por qué? Porque al tenerlo así de manera más visual, créanme que a ustedes se les va a facilitar un montón. Porque no es lo mismo que ustedes tengan que ponerse a leer toda la libreta para ver qué es lo que tengo que hacer, a que ustedes lo vean así de un solo gráficamente. Entonces, tal vez esa sí es una recomendación que yo les hago. Y créanme que con eso les va a facilitar un montón a la hora de trabajar, digamos, porque ustedes ya van a ver así muy puntualmente, ok, son 3 tubos, son este y este reactivo, y tengo que ver qué pasa con esto, ok. Que no ponerse a leer tiro a tiro, que es lo que tienen que ir haciendo. Sí, lo otro es también cuando preparen la libreta, ¿verdad? Ir pensando. Yo vi, por ejemplo, algunos que estaban ahí diciéndome, es que no entiendo. Y lo leían y lo volvían a leer y me decían, es que no entiendo exactamente qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, eso en el momento en el que preparan la libreta, si hay un paso que no entienden, ahí es donde tienen que revisarlo para entenderlo, ¿verdad? Eh, Sí, sí, claro, yo estoy de acuerdo en eso, es completamente cierto, pero también son bastantes pasos, porque, por ejemplo, en esta práctica anterior, que decía, aliste los tubos, son 7 tubos, y ya uno los alistó y todo, y resulta ser que es con glucosa, con sacarosa, con maltosa, con almidón, con lactosa y con fructosa, al fin y al cabo es 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 7 por 6. Son 7 por 6 tubos que uno tiene que alistar y después lavar y limpiar y todo eso. Entonces son muchos pasos que impiden que realmente uno pueda llevar la práctica. La parte de uno estudiarla es completamente comprensible. Yo estoy de acuerdo que uno debe tratar de llevarla lo más clara. Eso se entiende por completo. Pero 2 lecciones en 4 horas, que al fin y al cabo son como 1 hora 40, porque la última hora es la última media hora es para lavar, digamos, no 3 horas y media. No sé esta otra cuánto tiempo irá a llevar, pero esas 2 pasadas fueron muy caóticas. Y yo entiendo que uno tiene que llevarla lo más estudiada posible, pero aún llevándosela casi que memorizada, son muchísimos pasos, muchísimos. Eran 9 prácticas en realidad, eran 9 prácticas. Entonces, Jay, ojalá se pueda hacer mejor para el aprendizaje de todos, aunque
más bien yo realmente les agradezco porque en realidad todo estuvo más bien, más bien ustedes como profesores nos colaboraron mucho, pero, pero nada más pues tener eso consciente de que son 9 prácticas y que se termina a las 5:30. En el caso mío, me deja el bus que vengo para Sarapiquí. Entonces, ya, y yo no me puedo quedar en San José porque imagínense el gasto que me genera eso, serían como 40.000 colones. Entonces, yo no puedo hacerme cargo de ese gasto, o se me haría muy difícil, por lo menos. Y entonces, pues, ya, y si es como complicadillo llevar 2 prácticas, que al fin y al cabo se transforman en 9 o 8 prácticas por cada laboratorio. Eso es mi sentir. Vean, esto es más o menos lo que yo les digo. Vean, por ejemplo, es cierto, son varias secciones. Lo que pasa es que ustedes, si se ordenan y lo tienen visualmente más claro, créanme que es más fácil, porque vean, al final, ok, de la práctica de aminoácidos, reacción de Sakaguchi, reacción de diazo de Ehrlich, santoproteica, esas tres prácticamente son lo mismo. Ustedes tienen que poner 4 tubos, cada uno va a tener las cosas que le piden, que es la albúmina, la histidina y la tirosina. Entonces, ustedes pueden tener ahí, digamos, ahí son 12 tubos. Y ahí, en ese mismo momento, ustedes pueden sacar esa práctica, digamos. Realmente es muy rápido. Perdón, la otra parte es la de la titulación, que esa sí ya es más lenta. Pero digamos que ustedes sí se ordenan y tienen claro qué es lo que van a hacer, ustedes estas 3 reacciones las pueden hacer casi que a la vez, porque los tubos llevan lo mismo, llevan albúmina, llevan arginina, llevan tirosina. Entonces, y cada uno va a llevar una reacción diferente. Pero a lo que yo me refiero es esto, si ustedes se ordenan en qué es lo que tengo que hacer, yo puedo ir haciéndolo muy rápido. Lo que pasa es que si yo primero hago esta práctica y leo qué era lo que tenía que hacer y empiezo a buscar todos los reactivos porque no lo sé, ahí voy a tardar mucho rato. Mientras que si yo ya de una vez alisto todos los tubos, he hecho los 3 de tirosina, los 3 de albúmina, los 3 de histidina y voy y busco cada uno de los reactivos, de una vez voy haciendo todo. Y créanme que es muy rápido. Es una cuestión tal vez de orden, de cómo están ustedes acostumbrados a trabajar. Y por eso les digo, háganlo para que sea una representación visual y créanme que va a ser mucho más fácil que ustedes lleguen y de una vez, ¡pum!, listo todo. La titulación, sí, la titulación ya es un poco más lenta porque efectivamente hay que darle un poquito más de cuidado ahí al cómo estar tomando los datos, pero no la va a trabajar cada uno de ustedes sola. Efectivamente lo van a trabajar, digamos, por grupos o por mesas, como sea. Entonces, esa parte tal vez sea la más lenta, la de la titulación. Pero igual que en el caso de las proteínas, ahí lo único lento, digamos, es como, son pruebas cortas igual en una misma cantidad de tubos, son 3, 4 pruebas realmente. Son 4 pruebas que ustedes casi que la misma historia. Si las tienen bastante ordenadas, es muy fácil casi que sacar la práctica de un solo. El problema es cuando nos ponemos a leer en el laboratorio qué es lo que tenemos que llegar a hacer. Si yo ya traigo de verdad un esquema bien montadito de qué voy a necesitar, de un solo voy y busco todo. Entonces, mi recomendación es esa, ¿verdad? Háganse un esquema, que ustedes entiendan qué es lo que van a llegar a hacer. La libreta lo que hace es forzarlos a que ustedes se lean el procedimiento. Pero recuerden que el interés de salir con la práctica lo tienen ustedes, no nosotros. Entonces, si ustedes de verdad, además de hacer la libreta, se hacen un esquema en el que puedan ver rápidamente qué es lo que voy a necesitar y cómo tengo que desarrollar cada una de las prácticas, créanme que ustedes fácilmente en 2 horas podrían salir de ahí. Sí, no, bueno, de hecho, yo la verdad es que no había visto las prácticas que vienen para ahora y sí las veo como un poquito más cortas, por decirlo así. Pero bueno, también es la práctica, obviamente, en eso estoy de acuerdo con ustedes, es la práctica. Uno llega y muchas veces, bueno, en el caso mío me hago bolas en realidad. Hay veces, por más que lea la teoría, llego allá y veo todos los tubos y todo eso, se me olvidan los nombres. Entonces, pues también es un factor que tienen razón, uno se complica muchas veces. Pero Y bueno, es normal,
tampoco creo que eso tenga nada de extraño porque obviamente ustedes no van todas las semanas al laboratorio, son pocas sesiones, entonces familiarizarse con las cosas obviamente es difícil, pero por eso les digo, para que les sea más fácil a todos, saquen el rato y de verdad, si ustedes se hacen un buen esquema, les garantizo que lo sacan rapidísimo. Qué bonitos esquemas, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Una cosa más, es que a mí a veces no me gusta decirlo porque siento que la gente a veces lo malinterpreta, digamos, pero em, tal vez la de lípidos era un poco más jodido en el sentido de que habían muchas cosas que estaban disueltas en diclorometano, ¿verdad? En hexano y así, pero en éter. Si ustedes hacen pruebas acuosas, ¿verdad? Y con un enjuague, el tubo está, ¿verdad? Ustedes ponen los desechos en el contenedor adecuado y con un enjuague el tubo está bien, y la siguiente prueba es acuosa también, denle de esa manera. O sea, tampoco, uno a veces tiene que tener como criterio en qué momentos hay que hacer un lavado extensivo y una medición detallada y en qué momentos no. Por ejemplo, la titulación sí requiere de una medición fina. Esta sesión que pasó, algunos me estaban preguntando por pipetas para medir los mililitros, ¿verdad? Cuando uno hace cosas que son como cualitativas, la medición no tiene que ser tan fina. Pero cuando digo esto me refiero al instrumento que utilizamos, ¿verdad? Es que a veces, por eso les digo que a veces la gente lo malinterpreta, ¿verdad? Dice, no, entonces lo hacemos todo a lo chancho. Y no es tampoco así, porque si no tampoco nos sirve, ¿verdad? De hecho, es como entre los químicos tenemos como bromas entre los del área de orgánica o inorgánica con los del área de analítica, ¿verdad? Por ese tipo de cosas, ¿no? Ellos dicen que nosotros trabajamos a lo chancho y nosotros decimos que ellos se ponen detalles ahí de cosillas así muy cuadradas, ¿verdad? Pero digamos, yo pienso que es importante, y yo sé que no lo tienen, pero es parte de lo que hay que ir viendo, o sea, tener criterio de cuándo vale la pena. Por ejemplo, si ustedes quieren ver una prueba de solubilidad, como la que hicieron la vez pasada en diclorometano, y el tubo está mojado, obviamente algo va a flotar ahí, ¿verdad? El agua, porque no es soluble en el diclorometano. Entonces ya eso les va a hacer tener un resultado que no está bien. Pero digamos, si usted hace una prueba de Biuret, ¿verdad? Usted va y echa los productos ahí al tarro de inorgánicos y enjuaga el tubo y el tubo está bien para la siguiente reacción, lo hace de una vez, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Tratar de la misma manera, como les digo, no hacerlo a lo chancho y cuando entreguen las cosas tampoco dejar la gaveta hecha un despelote, esa no es la idea. Yo pienso que 20 y hasta 15 minutos para recoger pueden estar bien. También conforme uno va haciendo la práctica puede ir recogiendo las cosas que no ocupan. Yo preferí dejar una media hora porque yo vi más o menos cómo iba haciendo la dinámica de la sesión, pero incluso hasta se podría avanzar un poquito más en ese aspecto. Parte de la razón por la que movimos los quizzes, que hablando de los quizzes estuvieron bajillos, movimos los quizzes a la sesión presencial es para eso, para tratar de obligarlos a estudiarse la sesión de una manera mejor, ¿verdad? De llegar mejor preparados. Esa es la principal razón por la cual la movimos a esta manera sincrónica, ¿verdad? Bueno, no, eso sería, ¿verdad? En todo caso, bueno, si tenemos que ajustar, trataremos o sea, lo haremos, pero en la medida de lo posible, a mí me gustaría que la mayoría haga la mayoría, porque sí es como feillo esto, ¿verdad? Cuando ya hubo prácticamente una práctica entera la hizo alguien que está allá al otro lado del laboratorio y yo casi que ni me enteré, ¿verdad? Esa no es como la idea, pero bueno, repartiremos hasta donde haya que hacer también, porque a mí me gusta como les decía, cuando uno ve una buena actitud, ¿verdad? De tratar de aprender, de disfrutar la clase, disfruten el laboratorio. Pues
también estamos más abiertos a colaborar, ¿verdad? Y en general yo estuve muy contento con la dinámica del laboratorio, me parece que estuvo bien. A mí más bien, como le digo, a mí más bien me gustaría tener más tiempo. O sea, yo no critico en el sentido malo, sino de que más bien me gustaría tener más tiempo. Me gustaría poder, ojalá, llevar a cabo esas dos prácticas, pero tener todo el tiempo para uno, pues manipular, fracasar y volver a hacerlo y todo eso. A eso me refiero. En realidad, lástima que no hay todo un día para uno poder hacer esas dos prácticas de la forma correcta y poder uno pues aprender más, porque al fin y al cabo esa es la idea. Está bien, sí, pero bueno, ahí hacemos lo que se puede con lo que se puede. Sí, cierto. Está bien, bueno, no, no sé si Manuel vas a agregar algo más. No, nada más, sí les reconozco a Aaron el hecho de que tal vez el horario que nos asignaron es un poco incómodo justamente por ser domingo y por salir tan tarde, digamos, eso sí se lo reconozco. Porque es cierto, en cualquier otro momento tal vez uno hubiera podido buscar un mejor acomodo para aprovechar, y si hace falta quedarse unos minutillos más, pues se puede. Pero sí entiendo que el domingo es complicado por eso, digamos, y salir tan tarde. Pero en general, ya les digo, tal vez el detalle es cierto. El primer laboratorio es un poco difícil por eso, porque hay muchas cosas que no se acuerdan, hay cosas con las que no están familiarizados. Pero yo espero de verdad y espero también que ustedes le pongan un poco más ahí a la parte de manejar el procedimiento, que este sí lo completemos e incluso ojalá hasta no sobre tiempo, porque es posible. Eso sí, sí es posible, ¿verdad? Yo Sí, siento sí, que uno tiene que como dejar ese miedillo, porque tal vez yo siento que algunos compañeros, y también me incluyo con algunos reactivos, era como ese miedillo de manipular las cosas o que algo se quiebre o no sé, y a nosotros, bueno, al menos en mi caso, sé que a nosotros, por decirlo de alguna forma, nos falta calle porque no tuvimos como ese, o sea, no pudimos ir a laboratorios presenciales casi nunca, y ahora por la pandemia, pero y yo siento que es cuestión de organizar el tiempo, de organizarse con el compañero qué se va a hacer y qué no se va a hacer, ¿verdad? Y si uno se distribuye bien el tiempo con los compañeros, y debería dar tiempo. Siento que si uno se organiza, todo puede acomodarse y se puede salir con todas las prácticas. Yo tenía la esperanza de poder hacer algo de carbohidratos y la verdad a nosotras no nos dio tiempo. Y ahora sí estoy así como huevadilla porque hay muchos resultados que yo no sé, bueno, tal vez sí sé por qué se dieron, pero y los compañeros fueron otros quienes los hicieron, ¿verdad? Entonces, al menos de mi parte, sí, para el próximo laboratorio ponerle para poder sacar de la mayoría de resultados, ¿verdad? Y no estar ahí como muy detrás del palo, porque sí, y eso sí, sé que me va a afectar para hacer este reporte. Sé que voy a investigar ahí en YouTube, ver videos, no sé, para poder como, ¿verdad? De llevar el hilo de lo que uno tiene que hacer en el reporte. Pero al menos siento que para esta próxima práctica, y si uno se organiza bien, sí, sí puede salir con todo, ¿verdad? sí, nosotros sabemos, digamos que también nadie nace aprendido, ¿verdad? Y es parte de la experiencia. Por ejemplo, em, bueno, en esta sesión obviamente no me daba tiempo y además por la hora tampoco lo podía haber hecho en el laboratorio. Pero hubo una vez que en una de las instrucciones eh, yo hacía la práctica, hacía cosas de la práctica para enseñarles cómo se hacía, ¿verdad? Entonces recuerdo, por ejemplo, que en una práctica armábamos una columnita de cromatografía, así en una jeringuita, ¿verdad? Y corríamos la cromatografía. Em, yo lo hice, lo expliqué, la empaqué, ¿verdad? Corrí la columna, me tomó como unos 10 minutos, ¿verdad? Y en el laboratorio eso les tomó como una hora y media tal vez, ¿verdad? Obviamente, obviamente es la experiencia de las cosas, ¿verdad? Eso es como, como cuando usted agarra el clutch de un carro la primera vez, ¿verdad? Y se le apaga y toda la cosa, y ya después de un tiempo usted dice, mira, que esta cosa era tan fácil, ¿verdad?
es la experiencia de las cosas. Pero sí, eso del tiempo pasa. Pero bueno, Sí, estoy de acuerdo en eso. Es como cuando uno escribió en Word la primera vez, que uno comenzaba en el teclado y duraba un montón escribiendo. Sí, es cierto, pero ya, y lamentablemente no dura bastante. lo importante es que aprendan. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Desarrollar esas habilidades prácticas. Yo no tengo nada más que agregar. No sé si alguno tiene una consulta adicional o si no, pues dejamos la sesión hasta acá. De mi parte no, profe, más bien muchísimas gracias. Sí, de mi parte tampoco, más bien igual, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por la explicación y igual, pues estamos hablando. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches.